La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco, está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos en la amplitud modulada, 105.1 en la FM, en la frecuencia modulada al sur de nuestra capital. También Radio Santo Domingo, que cubre todo Chimbote, Radio San Martín, todo Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba, que cubre todo el valle hermosísimo de la Convención, Radio Madre de Dios en todo Puerto Maldonado. Son las emisoras dominicas del Perú. Se une otra red de radios amigas en esta transmisión, en este y en otros horarios. En Huánuco, Radio Huánuco. En Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho. En Puno, Radio Pública. En Ancash, Radio Moro. En Huancayo, Radio Cumbre. En Satipo, Radio Milenio. En Abancay, Radio Estación Solar. En Yurimagua, Radio Oriente. En Cajamarca, Radio Los Ángeles. En Lampa, Radio San Valentín. En Cerro de Pasco, Radio Activa. En Huanta, Radio Continental. Onda Digital TV nos pone en sus pantallas y también AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo para que usted pueda escuchar este programa y estar bien informado. Las plataformas del Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y también nuestra página web. Nuestra página web es www.radiosantarosa.com.pe. Usted entra ahí va a encontrar el programa en transmisión en vivo y también quedan colgados todos los programas. Muy bien, son las 8 de la mañana con 3 minutos y los saludamos en este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esto lo dictó este día, lo escogió el día, lo escogió la Organización de las Naciones Unidas en el año 1999 para conmemorar el asesinato en 1960 de tres hermanas Mirabal. Bueno, de todo esto y de otras cosas vamos a conversar hoy día. Ya está lista Rosa María Palacios, a quien saludamos y damos la bienvenida. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todos los oyentes de Radio Santa Rosa, también a los que nos siguen por streaming. Vamos a empezar este día en que conmemoramos la no violencia contra la mujer, haciendo la lectura de las menciones de nuestros auspiciadores y luego volveremos sobre ese tema. Somos la primera universidad peruana en alcanzar el puesto 13º en América Latina según el ranking QS Latam 2022, gracias a una formación de calidad internacional que transforma nuestro país. Pontificia Universidad Católica del Perú. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina del Sena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina. Es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, colonoscopía, endoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad.
Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José, Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y verdad. El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. El Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de las habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Y finalmente, Colegio Santo Tomás de Aquino de los Padres Dominicos. Ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2022 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-118-509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 129 años formando en valores cristianos. Muy bien, y de los auspiciadores, y antes de ir a las noticias del día, quería compartir con ustedes una iniciativa que me ha llegado y me ha parecido muy bonita, bueno, por la importancia, me ha llegado de Apoyo Comunicación, asociada con Aequales. ¿De qué se trata? Es una cajita que dice, ¿no es cierto?, las cosas por su nombre. La idea de que hay que llamar a las cosas lo que son para no ocultar situaciones de violencia que hemos normalizado. Lo que dice en la presentación, este 25 de noviembre, este 25N, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, queremos invitarte a que identifiques acciones que pueden ser un tipo de violencia de género con nuestras tarjetas traductoras. Acá hay unas tarjetas. Recuerda que mientras más digamos las cosas por su nombre, será más fácil tomar acción para promover espacios seguros y libres de violencia. La pandemia no ha hecho más que agravar la situación de violencia contra millones de mujeres en el Perú y en el mundo, porque muchas quedaron atrapadas, confinadas con la persona que las violenta y las puede violentar física, sexual o psicológicamente. Aquí hay algunas tarjetas que hablan de violencia que recibimos las mujeres todos los días y que pasa piola, como se dice en el Perú. Es una broma, es normal. Y lo que hace estas tarjetitas es detectar una situación y luego explicarte por qué eso es acoso, eso es violencia, ¿no es cierto? ¿Y qué puedes hacer? Las tarjetas son muy prácticas. Las tengo acá, vamos a leerlas algunas. El caso es el siguiente. Subí una foto en mis redes sociales y gente desconocida me envió estos emojis. Y hay varios, ¿ok? No voy a decir cuáles son, pero hay varios. De manera sugerente. Traducción. Esto es acoso. Independientemente del contenido que subas, no es una invitación a que opinen sobre tu cuerpo o te envíen mensajes sexualizándote. Estos mensajes son una forma de acoso, hostigamiento sexual, y puedes encontrar la opción de denunciar el mensaje, la cuenta
y también bloquear al usuario. ¿Qué es lo que yo siempre hago? No permitan las mujeres que me escuchan que un contenido que ustedes han puesto genere, ¿no es cierto?, comentarios ofensivos, ni que esto signifique que estás invitando a un desconocido a manifestar una opinión sobre tu cuerpo. Siguiente acción, siguiente tarjeta. Escucho a algunos colegas de trabajo bromeando sobre el efecto que tuvo la cuarentena en mi cuerpo y en el de otras compañeras. Eso es acoso. Los comentarios sugestivos, mal llamados, inofensivos, sobre el cuerpo de una persona son una representación de violencia en el ámbito laboral. Nadie puede hablar de tu cuerpo. Es ofensivo. Hablar del cuerpo de otra persona es ofensivo. Molesta. Es desagradable. No se hace. Ni para bien, estamos haciéndole un piropo, ni para mal. Solución. Puedes denunciarlo a través de los canales de atención de denuncia de la organización para la que trabajas. Debería haber un comité contra el acoso sexual. Miren ustedes. Siguiente situación. Siento que mi profesor, cuando me explica algo, se acerca demasiado a mi cuerpo. En algunas ocasiones toca mi cintura o mis hombros mientras habla, sin necesidad alguna. Por supuesto que es acoso. El campus estudiantil, universitario, escolar, debe ser un espacio seguro para aprender. Estos comportamientos son formas de acosar y hostigar a los estudiantes. Solución. Conoce la ruta de acción de la institución. En estos casos debe haberla para realizar tu denuncia. No te quedes callada. Un profesor universitario no te puede tocar bajo ninguna consideración. El único cuerpo que un profesor universitario puede tocar es en medicina, cuando está atendiendo a un enfermo, no el cuerpo de una alumna. No se hacen comentarios sobre el cuerpo, no se toca el cuerpo. Una de las cabezas de la empresa me ofreció una mejor situación laboral a cambio de ir a ver una película a su casa. Acoso. Traducción. Acoso. Esto no solo es un abuso de poder, sino además un caso de hostigamiento, acoso, hostigamiento sexual laboral, que puedes denunciar a través de los canales de atención de la organización. Cuando voy por la calle, siguiente caso, o en transporte público, me gritan cosas muy incómodas sobre ciertas partes de mi cuerpo. Traducción. Acoso. El espacio público es uno de los escenarios donde más se presentan este tipo de manifestaciones de violencia. El acoso sexual callejero. Tu cuerpo no es una invitación a opinar. ¿Ok? Mi cuerpo no es una invitación a opinar. Ninguna parte de mi cuerpo. Y lo digo en nombre propio porque yo he sido víctima de ese acoso en más de una oportunidad y por colegas periodistas. Es permanente, ¿no? La necesidad de meterse con el cuerpo ajeno. Siguiente punto. Recientemente decidí publicar que soy lesbiana y un colega en mi oficina, bromeando, entre comillas, me dijo que debía probar con él para, entre comillas, arreglar mi problema. Esto es, traducción, acoso. El espacio laboral debe ser un lugar seguro para todas las personas, sin importar su orientación sexual. ¿Qué puedes hacer? Puedes denunciarlo a través de los canales de atención de denuncias de la organización. Siguiente. Me quedan pocas, pero son varias situaciones.
He recibido mensajes de colegas del trabajo fuera de horario de oficina a preguntar cosas íntimas. ¿Qué cosa es esto? Traducción, acoso. Ningún colega debería buscarte para hablar temas personales sin que hayas dado tu consentimiento. Puedes denunciarlo, solución, puedes denunciarlo a través de los canales de atención de denuncias de tu organización. Siguiente, un compañero de trabajo me ha insistido que salga a cenar con él en varias ocasiones y aunque lo ignore, me sigue incomodando con sus invitaciones. Acoso, traducción, acoso. Un no se puede decir de muchas maneras. Ignorar el mensaje, guardar silencio o evadir una pregunta son formas válidas de expresarte y no implican que estás dando consentimiento. ¿Qué puedes hacer? Puedes denunciarlo a través de los canales de atención de denuncias de tu organización. Un colega me dijo en broma que si con ese escote había venido a buscar un aumento. ¿Qué cosa es esto? Acoso laboral. Hacer comentarios de connotación sexual, sugestivos o de doble sentido sobre la apariencia física de un colega es una forma de acoso o hostigamiento sexual laboral. ¿Qué puedes hacer? Puedes denunciarlo a través de los canales de atención de denuncias de tu organización. Creo que las tarjetas son muy buenas. Tengo estas nada más, me imagino que irán mandándome más para ir compartiéndolas con las personas que nos escuchan. Sí, pues hay que educarnos en esto, porque todavía hay personas que creen que el espacio laboral o el espacio de estudio es un espacio donde vale todo, donde hay confianza. Y no es así. Estas son situaciones que son permanentemente incómodas para las mujeres que trabajan, para las mujeres que estudian, y son formas de violencia que muchas veces terminan escalando. Una mujer que no quiere recibir ninguna invitación puede terminar siendo rociada con gasolina y quemada en un bus de transporte público. Porque a ese sujeto no se le ha detenido a tiempo. Y hay que detenerlo a tiempo para reducir toda forma de violencia contra la mujer. Hay muchas más formas de violencia, por cierto. Hay una violencia económica. Las mujeres recibimos todavía en el Perú peores remuneraciones que los hombres por hacer el mismo trabajo. Y es una forma de violencia que perpetúa la pobreza de las mujeres y que no logran salir del círculo de pobreza porque siempre tendrán ingresos menores. El abandono a una mujer con hijos, con cargas familiares, es una forma de violencia, porque la obligas a permanecer en la pobreza. Hay muchas formas de violencia contra la mujer. El asumir que las tareas domésticas son de su exclusiva responsabilidad y que no necesita otra cosa que su fuerza de trabajo, ¿no es cierto?, no remunerada y puesta al servicio de los demás, impidiendo además que pueda realizar otros trabajos remunerados que podrían sacarla de una situación de explotación y pobreza. En esta pandemia, millones de mujeres en el mundo y en el Perú han tenido que asumir labores escolares, de docencia, además de asumir toda la carga doméstica y muchas veces continuar con su trabajo a través de estas pantallas. No se ha duplicado su trabajo, se ha triplicado. Así que recordemos que este no es un día de celebración, es un día de toma de conciencia y de reflexión sobre lo que pasa con la mitad de la humanidad.
Las mujeres no somos una minoría, somos la mitad de la humanidad. Entonces, pongámonos de acuerdo para evitar que estas situaciones continúen perpetuándose en esta violencia circular que va de generación en generación en generación. La violencia que termina en el golpe, que termina en el asesinato, empieza en la actitud, en la palabra, en la mirada. Detengamos la violencia a tiempo. Muy bien. Esto fue, por supuesto, lo que teníamos que decir hoy día sobre este día importante, pero hay otras noticias políticas que también hay que señalar. El gobierno retrocedió y rectificó su conducta respecto al cierre de minas. No lo han dicho así, por supuesto, ¿no? Pero esa es la verdad, y así lo ha interpretado la Sociedad de Minería. La PCM sacó un comunicado diciendo que no existe cierre unilateral de minas. Recordemos que el viernes pasado la ministra Mirta Vázquez en Coracora, delante de un estadio que en realidad es una plaza de toros llena de gente, dijo que no habrían ampliaciones para ninguna de las 4 unidades mineras y que tenían que cerrar de inmediato. Esas fueron sus palabras. Fue su minuto fatal, porque tal vez la que más ha perdido en todo esto, políticamente, ¿no?, es la señora Mirta Vázquez. Hoy hay una población molesta en el sur de Ayacucho. Han enviado comunicados ayer a todos los medios diciendo que si no se cumplen los compromisos se van de nuevo a una paralización. Dios no quiera que regresen los hechos de violencia que todos hemos visto, que ahora sí en el comunicado de la PCM se rechazan y no se rechazaban en Coracora. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos una ministra debilitada que tomó una mala decisión porque no reflexionó sobre las consecuencias de esa decisión. A las empresas mineras tratando de sacar la cabeza después de un mazazo en la Bolsa de Valores de Londres y en la Bolsa de Valores de Lima, y una comunidad furiosa porque no se les escucha. Y habría que decirle a la comunidad que sí se les escucha. El gobierno central sabe hace muchos años del problema. También lo saben en el Ministerio de Energía y Minas. También lo saben las entidades que han hecho los estudios correspondientes y en efecto han encontrado una serie de metales en la tierra, en el agua, pero se les ha dicho una y otra vez, en todas las inspecciones que ha hecho EFA, que la causa no es la actividad minera. No es esa la causa. Lamentablemente no la es. Y digo lamentablemente porque sería muy fácil. Si la causa fuera la actividad minera, cerró la mina y perfecto, se acabó el problema. Pero la causa no es la actividad minera. No lo es. Y ahí el gobierno tiene que hacer docencia científica. Llevar expertos a la zona, hablar con las comunidades, explicar con paciencia cómo se explica a la sociedad peruana por qué la vacuna es buena, por qué la vacuna es necesaria, y se acalla voces, ¿no es cierto?, antivacunas. Igual, aquí hay que acallar voces antimineras que utilizan excusas ambientales para tratar de detener a como dé lugar la actividad minera. ¿Por qué se oponen a la actividad minera? Miren, es una larga historia, es casi como una religión. Es como los terraplanistas, creen que es maléfica, demoníaca, en fin. Ya es una cuestión de creencias, una cuestión de fe, no una cuestión de ciencia. Hay que explicar una y otra vez en esa zona del Perú, como en otras zonas del Perú, que los Andes, creados así, ¿no es cierto?, durante miles de millones de años, están, como dicen los expertos, mineralizados. Por eso son ricos
en minerales, muy ricos en minerales. Pero al estar mineralizados, el agua, ¿no es cierto? La tierra contiene también esos elementos. Ayer escuchaba a un dirigente que, digamos, desde su perspectiva decía, sí, claro, está ahí, pero como mueven la tierra, como dinamitan, y al mover la tierra, ahí nos contagiamos. No es así, no es así. Hay que trabajar mucho para explicar. Tienen toda la razón de tener miedo y tienen toda la razón de achacar cualquier problema al miedo que tienen, pero no funciona así. Y en eso el gobierno tiene que hacer docencia y Pedro Castillo es maestro, tendría todas las posibilidades de explicar una y otra vez. Lo que trató de hacer el gobierno de Antumala en Conga y no pudo. Trajo expertos internacionales, discutieron con la... No había forma, no había forma porque había una creencia detrás. Es como cuando le dices a la gente, mira, no tomes dióxido de cloro porque no te va a hacer bien. La mayoría de los peruanos entendió que efectivamente el dióxido de cloro no hacía bien. Pero hubo un grupito minoritario que comenzó a tomárselo. ¿No es cierto? Siempre habrá, porque tenían fe, no porque hubiera ciencia detrás de ello. Lo mismo pasaba con la ivermectina. La ivermectina produce una sensación de alivio emocional porque tienes fe, no porque te esté curando el COVID. No hay ninguna evidencia de que cure el COVID o que sirva para algo. Ninguna. O la hidroxicloroquina. Está muy bien participar en un estudio, ¿no es cierto?, para probar, si no tienes nada que perder, pero de ahí asegurar que esto cura, no cura. Lamentablemente no cura. Entonces, igual pasa con otros ámbitos de la vida humana. ¿Qué podría hacer el gobierno? Poner una planta, se puede hacer, de potabilización del agua para estas comunidades. Pequeñas plantas de potabilización de agua, para que la calidad de agua de consumo humano mejore. Poner planta de tratamiento de aguas hervidas para la comunidad, para que lo que viertan al río como desagüe, que no hay desagüe, va directamente al río, no hay ningún tratamiento, mejore en su calidad. Por supuesto que se pueden hacer cosas de beneficio ambiental para las comunidades. Y hay dinero del canon para hacerlo, para poner agua potable y desagüe a toda la comunidad. Pero eso implica inversión. Y eso implica, reitero, docencia y ciencia. Y miren, hay ingenieros de minas, geólogos, que pueden caminar comunidad por comunidad y explicarlo una y otra vez, una y otra vez. Pero se necesita paciencia, dedicación, porque es mucho más difícil, ¿no es cierto?, construir que destruir. Destruir es facilísimo. Una turba que incendia destruye el trabajo de 100 años, o de 20, o de 10. Construir es mucho más difícil. Y hay que apostar por la construcción. Esa es la gran diferencia. Y ojalá que el gobierno entienda que tiene que apostar por un construir. Y la empresa privada también. Y cuando digo gobierno, digo poder legislativo, digo alcalde, digo gobernador regional. Se tiene que construir sobre la base de la verdad, no se puede construir sobre la base de la mentira. Y lamentablemente a las comunidades en el Perú se les ha mentido entre los oportunistas, los que piden porcentaje para defender a la comunidad, los que quieren sacar su parte y los que se excusan, ¿no es cierto?, en una especie de locus amenus bucólico donde todo era puro y prístino antes de que llegara el ser humano. Pero resulta pues que todos somos seres humanos y que todos vamos a llegar alguna vez. Todos tenemos un impacto sobre esta tierra. Más adelante en el programa vamos a estar con la ex ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, para hablar justamente de temas ambientales.
Pero también hay más noticias y no puedo dejar de mencionar una muy lamentable. Ayer en la tarde, grupos ultraderechistas violentos, violentos, eso hay que decirlo, se apostaron frente a la casa de Johnny Lescano y hubo un incidente, las imágenes están ahí, que terminó con uno de estos sujetos metido dentro de la casa, en el garaje, mientras otra le gritaba, no te metas. Ahí tenemos imágenes. Mientras Johnny Lescano trataba de filmar a los presentes, le cayó un palazo en la cabeza, le arrebataron el teléfono, lo tiraron al piso. Eso es violencia física, además de acoso, acoso político. El acoso político tiene que estar sancionado por ley, pero lo que ya está sancionado por ley es este tipo de actos. Se han metido a su casa, violación de la intimidad familiar, le han gritado a su esposa chilena, te has casado con una chilena, traidor. Eso se llama discriminación por origen. Tiene 4 años de sanción en el Código Penal, ¿eh? Por si acaso. ¿Y dónde está el Ministerio Público? ¿Cómo es posible que en el Perú las presentaciones de libros ahora tengan que contar con apoyo policial contratado? Y serenazgo, las presentaciones de libros. Daniel Olivares presentó su libro en la librería Crisol en el Óvalo Gutiérrez y la turbita, ahí la tenemos, la misma turbita de 15 o 20, ¿no es cierto? Gritaban, ¿para qué? Para que adentro no se pudiera escuchar. Felizmente hay varias paredes de vidrio, si quieren, y adentro sí pudo continuar la presentación del libro. Pero la editorial tiene que contratar personal de seguridad, porque tienes a estos que se paran a gritar para que no se escuche. Una presentación de libros. Lo único que falta es que quemen los libros en la vía pública. Yo lo he dicho varias veces. Las camisas negras de Mussolini o las camisas pardas de Hitler actúan exactamente igual. La diferencia es que estamos en una democracia, en un Estado de Derecho, y todos nos preguntamos, yo desde hace 2 años, porque los conozco bien, ¿dónde está el Ministerio Público? Los peruanos tenemos derecho a vivir en paz y a ejercer libremente, libremente, ¿no es cierto? El derecho a la intimidad familiar está en la Constitución. ¿Dónde está el Ministerio Público que no nos garantice el derecho a la intimidad familiar? Nadie puede pararse en la puerta de mi casa y gritarme, casado con chilena. Así gritaban. Xenofobia. Manifiesta en la vía pública. ¿Dónde está el Ministerio Público? Johnny Lescano fue a la comisaría, hizo el relato completo de los hechos, lo agarran a palazos. Con las supuestas astas de la bandera, las llevan para agarrarlo a palazos. Y acá no pasa nada. Hernán Florínez, periodista de Hildebrand en sus 13, que ha trabajado mucho tiempo en IDL Reporteros de Gustavo Gorriti, un exalumno brillante mío, lo conozco hace muchos años, que hace muy bien su trabajo, lo han amenazado, este muñeco, en las redes sociales y han reproducido una foto de él con su sobrinita, diciéndole, ya sabemos dónde estás. Amenazas directas a periodistas de la República que publican su foto, su DNI para perseguirlos. ¿Dónde está el Ministerio Público? ¿O quiere el Ministerio Público que nos defendamos con la mano nosotros? Que tomemos medidas, que les echemos agua, ¿no es cierto? Que contratemos seguridad en la puerta de todos los medios y en la puerta de todas las casas de todos los que trabajamos en los medios. Un ejército privado de seguridad para evadir el ataque de estas personas. ¿Es así? ¿Eso es lo que piensa el Ministerio Público? El ministro del Interior, Juan Carrasco, hace 3 meses dijo, o 2 meses dijo que, cuando era ministro del Interior, que iba a haber una investigación. La policía y el periodismo tienen plenamente identificados a todos los integrantes de estos grupos violentos.
A ellos puede no gustarles el señor Johnny Lescano y tienen derecho a expresar su opinión, pero hay reglas para expresar su opinión. Hay reglas, hay normas, hay códigos. Hay cosas que no se pueden decir. Lo hemos visto en el Día de la No Violencia contra la Mujer, ¿verdad? Hay cosas que yo no le puedo decir a mi colega en la oficina, porque no es correcto, porque es acoso. Estas personas realizan actos de acoso político, violando la intimidad familiar. Todos tenemos derecho a vivir en paz. Yo puedo tener profundas discrepancias, ¿no es cierto?, con muchísimos personajes políticos. No se me ocurre pararme en la puerta de su casa e insultar a su familia. ¿Qué clase de gente es esta? Y son los que representan a la derecha peruana, ojo, ¿eh? A Keiko Fujimori, a Rafael López Aliaga. Este Maelo fue su candidato. Son los que representan a Avanza País. ¿Dónde están estos partidos que los apañan? Porque tienen recursos, ¿ah? Ayer se han presentado en la casa de Johnny Lescano con un bus contratado y tenemos imágenes dentro del bus, colgadas por ellos mismos, colgadas por ellos mismos. En una de las imágenes, Johnny Lescano tiene que entrar corriendo a su casa y detrás de él lo vienen persiguiendo. Y se meten. Y la de los pelos largos lo jala a uno y le dice, no, no lo toques, no lo toques, no te... Se da cuenta, pues. Pero ya estaban dentro de la casa. Y luego sale y dice, me ha arañado. Y enseña un arañoncito acá. Me ha arañado. Lo han tirado al piso al señor Lescano. Lo han agarrado a palazos. ¿Dónde está el Ministerio Público? ¿O va a esperar a la señora Soraya Dávalos que vayan a su casa y le hagan lo mismo? Y de repente ahí se da cuenta, pues, que acá hay algo que hacer. Estos son delitos y estas personas deberían ser detenidas en flagrancia. Que la policía llegue, los detiene, se esclarece su situación en la comisaría, ¿no es cierto? Y luego se establecen las medidas que se soliciten al juez contra estas personas. Estas personas no se pueden acercar a la casa de cualquiera a perturbar su paz, a perturbar su vida familiar y su intimidad. Y menos a insultar a su esposa delante de sus hijos. ¿Qué clase de gente es esta? De verdad, ya basta. Hace 2 o 3 años que los vemos pulular por la Puerta de la República. A Santo Domingo no han ido, porque ya sería el colmo, ¿no? Que van a insultar a Cristo. También. Es una cosa de locos lo que hace esta gente, de verdad. Y el problema es la impunidad. Porque como tienen impunidad, lo siguen haciendo. Lo siguen haciendo. Y lo van a seguir haciendo. Hasta que se den cuenta de que es ilegal. Pero alguien tiene que decírselos. Muy bien, Abel. Creo que hemos hecho un panorama rápido sobre las noticias del día. Así que ya tenemos a la ex ministra de Ambiente, Fabiola Muñoz, para hablar justamente de temas ambientales. Hemos estado esta semana con Manuel Pulgar Vidal, venía de la COP además, y vamos a estar en un instante con la ex ministra del Ambiente. Hacemos la pausita y regresamos, ¿verdad? Así es, Rosa María, hacemos la pausa, no se olviden que el PayPal está esperándolos en la página web de Radio Santa Rosa y también tenemos nuestras rifas, que ahí sale la publicidad de la radio, porque acá no pone el gobierno ni un sol, así que ayúdenos. Ni un centavito, nada, ni un maldito. Sí, así es. Muy bien. Bueno, vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. En Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Guanta, Radio Continental, Onda Digital TV nos pone en sus pantallas y AM Tagua en podcast, además de las plataformas móviles del Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y la página web www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, adelante, por favor. Muy bien, y estamos con la ex ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, para hablar justamente de temas ambientales. Y quería empezar por lo que comentaba hace unos minutos, la importancia de la ciencia en el tema ambiental. Gracias por estar con nosotros, señora Muñoz, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Rosa María, por la oportunidad. Bueno, y hablemos de ciencia, porque a veces se olvida que el trabajo que se hace, ¿no es cierto?, en la preservación del ambiente es un trabajo científico. ¿Qué rol juega la ciencia y las investigaciones que se realizan? Bueno, la ciencia es fundamental para tomar buenas decisiones. Ojalá toda la política pública estuviera basada en ciencia y en información de calidad. Y cuando hablo de ciencia, no solamente me refiero al tema de las ciencias como la ingeniería, como la hidráulica, ¿no?, sino me refiero también a las ciencias sociales. Y ahí también tenemos mucho que trabajar para entender cómo se comportan las poblaciones. Y yo siempre digo que el arte de la política pública es poner los incentivos y los desincentivos en el lugar correcto, ¿no? Así es. Pero a veces explicar cosas, le ha pasado a usted, porque fue ministra durante la pandemia, resulta bastante difícil. Si una población cree con toda fe, pero con toda fe, que el hidróxido de cloro los va a salvar del COVID, se lo van a tomar, aunque usted les diga de todas las formas posibles que beber eso les puede hacer daño. ¿Cómo romper los mitos desde la política pública? A ver, una cosa que es muy importante y que además yo personalmente lo he vivido cuando he trabajado en campo en algunas oportunidades, es informar a las personas, educar a las personas, intercambiar conocimiento, porque mientras más empoderadas están y mientras más informadas están, menos van a caer en ideas preconcebidas que no puedan cambiar, ¿no? Entonces, la información, el acceso a información es clave. Muchas veces tratamos, por ejemplo, en el Estado de cumplir con los procesos participativos y dar información lo mínimo posible, lo que la ley te pide. Pero lo cierto es que en realidad, mientras más informadas estén las personas, los ciudadanos y las ciudadanas, es mejor. Y eso pasa con la pandemia, pasa con las actividades extractivas, pasa con el desarrollo en general, ¿no? Así es. Por ejemplo, si yo digo, mira, no sé, vivo en el campo, pero mi desagüe se va al río, pero ay, soy yo nomás. El río es grande y yo solito no voy a hacerle mucho daño, ¿no? Y además eso se va al mar, y en el mar pues todo se arregla, entonces no creo que haya mayor problema. Bueno, eso es como... Es muy común. Oye, pero si es un paquetito de basura chiquito, yo lo echo al río porque es el río el que tengo a mano, pues, ¿a dónde lo voy a tirar? Pero ahí lo que tenemos que construir, ¿no es cierto?, es la idea de una ciudadanía activa, donde mi paquete, ¿no es cierto?, mi botellita, mi pedacito de mundo, sí afecta al resto del mundo. Y mis derechos, ¿no es cierto?, los que yo exijo, tienen también que respetar los derechos de los demás. Entonces, no existe, yo siempre trato de decir que en el tema ambiental no existe esfuerzo pequeño, pero tampoco existe contaminación pequeña. O sea, va de los dos lados, ¿no? Y eso es muy importante, que los ciudadanos y las ciudadanas se sientan actores del cambio, claro, de esta situación en la que, por ejemplo, si tú separas los residuos, ya estás contribuyendo. Si el municipio te los recoge de manera diferenciada, ya estamos avanzando. Un problema que se ha suscitado hace poco, ¿no?, es que en el Congreso se presentó un proyecto de ley para ampliar el plazo de una medida que se había dado.
Pero lo cierto es que cuando yo conversaba con la industria me decían, mira, si todo el mundo separara el cartón, el papel, tendríamos suficiente materia prima para producir los alternativos. Pero como no hay ese nivel, no se puede. Vamos a ir a la famosa ley de reciclaje que discutíamos el año pasado, no se preocupe. Pero cierto, primero vamos a la actividad minera para ir saltando, ¿no? Si yo soy, digamos, una persona que vive en una comunidad, que tengo una parcela no muy grande, mis animales, tomo el agua del río, porque es el agua que hay, ¿no es cierto? Y de repente me dicen que me voy a enfermar, pero que sobre todo mis animales se van a morir, porque ha venido una empresa y me está contaminando el agua. Yo voy a estar furiosa, pero con toda razón, voy a estar muy molesta. Pero esa empresa me dice todo el tiempo, mira, ha pasado la UEFA, me han revisado todo, yo no vierto nada al río. Mi ciclo aprovecha el agua una y otra vez, y lo que echamos, lo echamos filtrado, procesado, ¿ya? Tú que estás en tu comunidad, tiras tu desagüe y tu bolsa de basura al río. Yo no puedo hacer nada. Pero a mí me han dicho que esto está ocurriendo. Entonces llamamos a la autoridad y la autoridad toma muestras en mi comunidad, en la tierra, en mi comunidad, en mi río, el que tengo al lado mío, y encuentra que hay metales. Y digo, ahí están los metales de la minera. Pero viene la autoridad y me dice, no necesariamente. Mira, esta tierra fue así hecha, ¿no es cierto? La naturaleza, Dios, quien quieras, la hizo así, y acá pues sí, es alto el hierro, es alto el azufre, hay estos problemas. Pero ya ese poblador no le cree a la autoridad, no le cree a la minera, y además, lo que es más grave, no le solucionan el problema. Porque si llegara a la autoridad y le dice, mira, claro, hay problemas con el agua, pero vamos a hacer una planta pequeña de potabilización para hacerla apta para el consumo humano, entonces se acaba el problema. Pero no le solucionan el problema. ¿Por qué es tan difícil, digamos, en temas ambientales, trabajar con la verdad? Se trabaja con mito, no con verdad. ¿Cómo hace usted para trabajar con la verdad? A ver, hay tres cosas que yo diría que hay que tener en cuenta en este sentido. Tú tienes completamente la razón cuando has descrito la situación. ¿Cómo volteamos esa situación? ¿Cómo la convertimos en una oportunidad? Lo primero, ¿no?, es que los procesos de verificación tienen que ser participativos. Entonces, por ejemplo, la toma de muestras, ¿no es cierto?, se puede generar un protocolo donde la comunidad es representada por alguien, la empresa está representada por alguien y la autoridad también. Toman muestras juntos, se van juntitos al laboratorio y lo hacen en 2 o 3 laboratorios distintos para que las muestras sean comparables, ¿no es cierto? Si eso no se hace, estás perdiendo una oportunidad para generar confianza. De ahí, no solamente lo haces a solicitud de la comunidad cuando tiene un problema, lo haces regularmente, estableces un protocolo, y ese proceso se convierte en algo que permite también que las partes se vayan conociendo, vayan generando confianza. En este caso en particular de estas 4 unidades en Ayacucho, en el sur de Ayacucho, la UEFA sacó un comunicado muy claro que dice, nosotros hemos hecho de manera periódica, en total entre las 4, 82 actividades de fiscalización, de todo. O sea, desde la señalética, ¿no es cierto?, hasta dónde dispusieron el residuo sólido, si tienen el permiso administrativo, o sea, estas que son profundas, ¿no? Verificaciones, porque es una industria súper regulada. Y encontraron, entre las 4, a lo largo de varios años, un total de multas de menos de 500.000 soles, lo que implica faltas muy pequeñas, ¿ok? Claro, pero esos procesos no necesariamente han sido participativos. O sea, la autoridad va, ¿no es cierto? A eso voy, la autoridad va, pero no es que la autoridad no esté, están, al contrario, sí, están pero muy la gente reguladas. no lo cree. O sea, y lo que tenemos que construir es confianza. Grandes problemas tenemos en nuestro país por la falta de confianza. Y eso hay que reconocerlo. ¿Cómo se construye confianza? Conociéndose, intercambiando, haciendo cosas juntos, ¿no es cierto? Informándose, capacitándose, abrir las puertas. Esas son políticas que ya se usan en otras partes del mundo también.
Y son buenas Claro, prácticas, ¿no? claro, pero la ciencia pues tenía que acompañar, ¿no? Yo veía el comunicado del obispo que con toda buena voluntad quiere la paz social, tiene toda la razón. Y decía, hace unos años murieron unas vacas. Ese era todo el dato que tenía. Eso era toda la ciencia a la que podía recurrirse. Y eso es absurdo. O sea, Pero por eso mismo, si no se hace la es apuesta a la que vaca, ese proceso participativo de toma de muestras va a ir construyendo una historia, ¿no? Para ver cómo la ciencia me demuestra dónde están los focos realmente de contaminación. Si es que hay... hemos perdido su cámara, ahora sí, habíamos perdido su cámara. Si es que hay realmente un lugar donde yo puedo identificar, y lo hago a lo largo de la cuenca, ¿no? El segundo elemento que tú decías que es muy importante, el Estado tiene que lograr resolver los problemas. O sea, si yo tengo este problema de contaminación, tengo que buscar la fuente, porque lo que hago con los análisis es buscar la fuente, ¿no? Pero mientras yo encuentro la fuente, que puede ser un proceso que me demora tiempo, tengo que atender el problema de la comunidad. Y ahí uno de los problemas principales que yo misma he experimentado en el Estado, ¿no? Es que nosotros como ambiente decíamos, en un caso similar, oye, compremos una planta de tratamiento pequeña para la comunidad. Entonces, el Ministerio de Ambiente no tenía competencia para hacer eso. Ok, hablamos con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que era el competente. Y el Ministerio decía, yo tengo que hacer un proceso larguísimo, no sé qué, no sé cuánto. Ok, ¿cómo lo hacemos más corto? ¿Cómo lo hacemos ya? ¿Cómo lo hacemos urgente para que la comunidad se beneficie y resolvamos el problema? ¿No? Claro, y además... Hay que hablar con el Ministerio de Salud para que Salud declare la emergencia, para que Vivienda pueda comprar sin el procedimiento largo, para que finalmente se pueda ir. Ok, pero ¿y los recursos de dónde salen? O sea, el Estado está fraccionado. Y esa es una cosa que tenemos que reconocer. Tenemos problemas... Ahora, le toca al gobierno provincial. O sea, el agua es de administración provincial. Entonces, sí, pero ahí también, nuevamente tenemos otro problema. Estábamos con alcaldes provinciales, ¿no es cierto? Claro. En una reunión grande, y el alcalde decía, yo he presentado mi proyecto, pero no me lo han aprobado. ¿Por qué no me lo han aprobado en Lima? Porque la fuente de agua que yo usaría para el proyecto está contaminada, no reúnen los valores. Y no tengo otra fuente de agua. Entonces yo le decía, pero justamente lo que tenemos que hacer es ayudarlo a que su fuente de agua sea segura, ¿no es cierto? Sí, pero esa es la observación. Entonces, ahí viene el tercer elemento. Los elementos, exacto, los elementos de la normativa que tenemos para casos complejos como estos no ayudan. O sea, y ahí, una vez más, tenemos que reconocer que mientras no entendamos que el tema ambiental es transversal a los sectores, es transversal a la vida, no lo vamos a poder solucionar, porque tratamos de solucionarlo con un sector y no se puede solucionar con un sector, con un nivel de gobierno y no se puede solucionar con un nivel de gobierno. Entonces... Ahora, esa es la gente, digamos, que está trabajando de buena fe, que realmente quiere solucionar un problema de agua real, ¿ok? Ahora, hay este concepto de cabecera de cuenca que nos decía el otro día Manuel Pulgar Vidal que en realidad es un concepto político, porque el cuerpo de agua, nos decía una cosa que es verdad, ningún cuerpo de agua es absolutamente potable. Se necesita una transformación. Y además, lo más importante es el óptimo pluvial, que es decir, el lugar donde esa fuente de agua es más grande. Es ahí donde pones el control, no en la cabecera, porque además el concepto cabecera de cuenca en la geografía peruana implica que no podrías desarrollar ninguna actividad en los Andes, ninguna, porque los Andes son las cabeceras, ¿no es cierto?, de todo lo que va al Atlántico y de todo lo que va al Pacífico. Es el Divorcium Aquarium del Perú. ¿Qué pasa con este concepto de cabecera de cuenca? Que hay que decirlo, ha sido creación de los abogados, no de los ambientalistas. A ver, es cierto, yo estaba en el ministerio cuando me encontré con este tema, ¿no? Esto había salido a raíz de un proyecto de ley que se había presentado, se había aprobado y el Ejecutivo tenía que reglamentar. Y entonces la pregunta era, oye, ¿de dónde sacamos, no es cierto, esta idea del concepto de cabecera de cuenca? Se buscó en el mundo
¿Qué ejemplos habían? Y la verdad es que no había nada parecido a lo que nosotros teníamos, ¿no? Como ley. Entonces se hizo un esfuerzo por tratar de identificar, ¿no? Y una cosa que creo que fue la conclusión más importante para mí es que efectivamente tú no puedes prohibir ninguna actividad, porque si tú dices que en una cabecera de cuenca no puedes hacer actividades, entonces todos los campesinos que pastan los camellos sudamericanos no podrían hacer esa actividad. Claro. Todo el trabajo que se hace con el tema de industrias extractivas, ¿no es cierto? En muchos casos tampoco se podría desarrollar. Pero no solamente eso, sino que, por ejemplo, hay actividades para agua. O sea, mucha agua mineral que nosotros tomamos proviene justamente de estas zonas. Entonces, no podrías aprovecharlas tampoco. Entonces, no es un tema de prohibir, es un tema quizás de regular con un énfasis mayor en determinadas actividades que pueden generar un mayor impacto y regularlas bien, pero no prohibir, porque si tú prohíbes toda actividad, no podrías pasar una carretera. O sea, no podríamos ir al centro del Perú, por ejemplo, porque no podrías pasar ninguna actividad. Entonces, creo que ahí, nuevamente... por Ticlio no podría haber carretera central, porque esa es justamente, o sea, uno ve claramente, el río va para allá y después las aguas van para allá. Unas van para el Pacífico, ahí uno ve claramente el concepto de Workshop Aquarium, lo puede ver, puede llevar a un paseo escolar para explicarles qué va para el este, qué va para el oeste, ¿no es cierto? Pero el problema aquí es que hay un conservacionismo inmóvil, o sea, el que no quiere que nada sea tocado. Yo recuerdo cuando el Papa estuvo en Madre de Dios, lo dijo en su discurso, o sea, por favor, no se trata, ¿no es cierto?, de un conservacionismo inmóvil, donde nada es tocado, entonces todo es abandonado. No, la idea, y ahí, por ejemplo, los gobiernos amazónicos subnacionales están trabajando mucho en esta idea de producir, ¿no es cierto?, pero también proteger e incluir. Claro. Y es un tema que la bioeconomía, que es una tendencia mundial hoy día, nos da una oportunidad a un país como el Perú extraordinario. O sea, el capital natural que tenemos nosotros es extraordinario. Entonces, lo que tenemos que encontrar es una regulación que incentive una gestión integral del territorio donde yo pueda convivir con varios usos. Ni uno mata al otro, ¿no es cierto?, sino que encontramos el equilibrio. Ese es un tema fundamental. Ahora, la empresa minera formal está muy regulada, con una OEFA que está encima, que hace inspecciones regulares permanentes, que deberían ser participativas, ¿de acuerdo? Pero las hace. Sin embargo, tenemos otras actividades humanas sin ningún control. No solo la minería informal, las ciudades, pequeñas o grandes, las ciudades son los más grandes agentes contaminantes. O sea, el tema de falta de tratamiento de aguas residuales que regresan a los ríos es realmente uno de los problemas más significativos que tenemos en el tema ambiental. Y también el tema de la minería ilegal, como tú lo mencionas. Y ahí yo quisiera tocar dos puntos fundamentales. Uno es, me preocupa mucho lo que está pasando en Madre de Dios. Nos costó muchísimo sacar a los mineros ilegales de la zona de La Pampa y mantener la presencia del Estado. Y ahora lo que está pasando es que están regresando y están creciendo. Eso no se debería permitir. El Estado ya hizo el esfuerzo más difícil, que era sacarlos. No podemos permitir que regresen. El problema, ministra, bueno, ya ex-ministra, el problema es que tienen validación social. O sea, yo estaba en Madre de Dios. En Madre de Dios, a ver. Sí, hay una zona minera, ¿no es cierto?, donde logramos el acuerdo de que todos los actores dijeran ya, que los mineros se metan ahí, ¿no? Exacto. Y eso hicimos, empezamos a sacarlos y a moverlos para allá. Hoy día, y la gente refunfuñando en muchos casos, porque mucha economía vive de eso, pero empezó esa economía a moverse hacia la zona donde estaba permitida la actividad minera. Hoy día están regresando por todos lados otra vez, eso no se puede permitir. Y el otro tema es la minería ilegal, por ejemplo, en la zona del norte, que afecta a las empresas formales, ¿no? Yo conversaba hace un tiempo atrás con la gerente de La Poderosa, y me decía, oye, nos invaden los ilegales, nosotros tenemos que tener acuerdos con ellos para que nos dejen trabajar, a nosotros nos regulan enormemente y a ellos ni los miran. Ahí el Estado también tiene que recuperar el principio de autoridad. No puede ser posible
que las economías ilegales nos ganen en el territorio. O sea, por eso es que hay un gobierno, por eso es que hay un Estado formal que tiene que hacer cumplir el orden, no solamente para las empresas. O sea, los ciudadanos no puede ser que no podamos ir a un lugar porque está invadido por la minería ilegal o por el narcotráfico. O sea, las economías ilegales a veces funcionan mejor que lo que funciona el Estado. Y eso es algo que hay que... Funciona muy bien, porque además sí, tienen ejércitos de seguridad donde nadie quiere entrar. Zonas de La Libertad, Lambayeque, Nazca, Chala, todas esas zonas son bien complicadas. Así es. O sea, todos lo sabemos. Puno, ¿no es cierto? La Rinconada, todos sabemos lo que está pasando. Y ahí hay una cosa que también tenemos que reconocer, y es que efectivamente tú has puesto un punto importante, ¿no? La sociedad avala algunas conductas que hemos normalizado. Y tenemos que pensar y repensarnos como sociedad. O sea, porque sea un chiquito, no sea, porque sea un pequeño, yo no puedo permitir que deforeste. Porque sea un pequeño, yo no puedo permitir que haga economía ilegal. Porque sea un pequeño, yo no le puedo permitir cosas que no están bien. O sea, como sociedad tenemos también que hacer un mea culpa y decir, oye, mi vecino está tirando, ¿no es cierto?, la basura al río, tengo que llamarle la atención. Esto solo, esa sanción social es muy importante. Y la sociedad podría organizarse mejor. Hay lugares donde se hace, ¿eh? Y es muy importante, y las brigadas de jóvenes... Acabo de estar en Tumbes el día lunes. La gente tira la basura al río, en la ciudad de Tumbes. O sea, al río, y además la carretera está repleta de basura porque la tiran a la carretera, no vuela, cae sobre el río o los afluentes del río, y no pasa nada. Lo único que se ha reducido sí son las bolsas de plástico, porque ahora son más caras, pero eso es todo. Siguen tirando la basura al río. Y por eso es que tenemos que lograr, ¿no es cierto?, un cambio de conducta. Los cambios de conducta, los cambios de cultura son lo más difíciles que hay que hacer, de lo que desde la política pública se intenta hacer. Pero es posible. O sea, es posible. Oye, ministra, acá en Lima, usted pasa por el cercado, hay desagües de casas que dan directamente al río Rímac y los puede ver. Bueno, hay una cosa que tú tocaste en tu segmento anterior, que es la palabra impunidad. Lo que tenemos que lograr en nuestro país es que la impunidad se acabe. Y quisiera aprovechar para solidarizarme con lo que decías antes, con el excongresista Lescano. O sea, nadie debe ser amenazado, los periodistas tampoco, porque están cumpliendo una función de informarnos, pero tampoco aquellos que están tirando la basura deberían ser perdonados simplemente porque son pobres. No, o sea, nosotros tenemos que acostumbrarnos a vivir limpiamente. Y eso no es una cuestión ni de pobres ni de ricos. O sea, podemos hacer las cosas mejor como sociedad y no permitir la impunidad. Porque ese es el problema. Lo hace uno, no tiene sanción, lo hace el segundo, lo hace el tercero, lo hace toda la cuadra y no pasa nada. No pasa nada. Ahora, vamos a la COP un ratito. Manuel Pulgar Vidal estuvo. Lamentablemente las autoridades peruanas no participaron. O sea, es una cosa bien seria cuando teníamos un liderazgo en ese foro. Decía Manuel porque no encontraba mucho sentido de propósito hoy en el tema ambiental en el Perú. Y hay cosas que son contradictorias. En la COP se ha estado discutiendo la eliminación de subsidios al diésel, ¿no es cierto?, de energía que proviene de fósiles. Y en el Perú se anuncia con bombos y platillos, en vez de aumentar la energía eólica o solar, como está haciendo Chile con muchísimo éxito, y nosotros con una geografía parecida podríamos hacerlo, además los Andes se prestan para eso, lo que anuncia el presidente es más gas y subsidio al diésel. No sí, a ver, estuve en la COP también, nos encontramos ahí con Manuel, ¿no? Debo decir que efectivamente fue muy frustrante que ni el presidente de la República, ni el ministro de Ambiente, sobre todo, el ministro de Agricultura también había anunciado que iba a ir, pero sobre todo el ministro de Ambiente no hayan asistido. Los únicos que asistieron fueron el viceministro de Ambiente y el viceministro de Agricultura. Han hecho su mejor esfuerzo, pero hay reuniones que tú solamente puedes tener a nivel ministerial. Espacios en los que los países pueden hablar solamente a nivel
de los líderes que están a la cabeza, ¿no? Los ministros, e inclusive al presidente Castillo se le había invitado a un segmento de alto nivel con 15 otros mandatarios para hablar desde la mirada de los pueblos indígenas, y se desaprovechó esa oportunidad. Y como tú dices, estamos contracorriente. Efectivamente, la discusión más importante a nivel global es cómo reducir emisiones. Más importantes están ayudando a los países, están el sector privado y el sector financiero, y esto es muy importante, se está comprometiendo a que en sus inversiones reduzcan emisiones y además ayuden a la transición climática justa, que ese es el otro tema importante, la transición para energías renovables. Perú ya tiene un mapa de energías renovables no convencionales. ¿Dónde deberíamos invertir en eólica? ¿Dónde deberíamos invertir en solar? Y además, Chile efectivamente no solamente está en solar o eólica, ya está investigando hidrógeno verde, ¿no es cierto? Con mucho éxito. Entonces, Perú tiene esas oportunidades también. Pero aquí, efectivamente, yo, de verdad, estoy sorprendida y preocupada porque estamos contracorriente. Claro, o sea, es como si hubiéramos llegado tarde a la fiesta. Hay cosas en las cuales se alinean. El gas natural es una energía mucho más limpia que el diésel, pero igual, o sea, ya estamos, ya el baile es otro, el planeta está caminando hacia energías renovables, priorizando completamente la energía eólica. Tenemos ya parque eólico en el Perú, pero ahorita la energía solar, que podría ser importantísima en comunidades rurales. En la Amazonía, mira, toda la zona amazónica, ¿no es cierto? Loreto, San Martín, toda la zona amazónica, Ucayali, tiene una industria que podría beneficiarse de una energía solar maravillosa. Podríamos tener realmente electromovilidad, mejorar nuestro sistema de transporte en los ríos. Imagínate tú lo que sería un país como el nuestro, con embarcaciones solares, que tengan sus estaciones de carga a lo largo de los ríos. Las comunidades podrían movilizarse mucho más barato de lo que hacen hoy día, porque hoy día el costo que tienen que pagar es altísimo. Claro, miren, yo he estado en Estados Unidos hace unos días de vacaciones en Chicago, y un profesor de la universidad que nos atendió nos enseñó, nos llevó a pasear en su carro híbrido, que él enchufa todas las noches, ¿no? Y le da para 20 kilómetros. Y me dijo, mira, para lo que yo hago todas las mañanas, 20 kilómetros me sobra. Y en la noche lo enchufo. Si tuviera que hacer un trayecto más largo, si es híbrido, entonces puedo usar otra cosa. Pero para mis necesidades, electricidad. Imagínense ustedes que esa electricidad fuera solar o eólica. Bueno, estuve en Orlando, en casa de una prima, ¿no es cierto? Y ella ha cambiado a un carro completamente eléctrico. Hace lo mismo. Lo enchufa en la noche, pero ella es terapista física y tiene que moverse a diferentes casas, recorre más que 20 kilómetros y le sirve perfectamente bien el carro que tiene, le sirve completamente. Y además, ahí tú ves las casas con los paneles solares encima. Necesitamos avanzar hacia allí. Necesitamos que realmente el Estado entienda que ese es el camino, no solamente porque es la decisión correcta, sino porque económicamente también va a beneficiar a la población más pobre. Hoy día, lo que se paga por combustible para movilizarse, lo que las industrias tienen que pagar, es altísimo. Y eso no ayuda, por ejemplo, a poner nuestro aguaje en valor, el camu camu en valor, la chiringa. Necesitamos pasar a energías renovables, no convencionales, como la solar. Ese es un paso, sin duda alguna. Los países que más rápido den ese paso van a estar a la vanguardia del desarrollo. Me han dicho que Chile ya está al 25% de energía, la que necesita Chile, no renovable. ¿Es así? ¿Ya están tan altos? A ver, Chile no solamente está en ese nivel, sino que Chile ya tiene buses eléctricos transitando. Entonces, ya ahí tenemos un referente. Siempre nos comparamos con Chile y decimos, oye, ¿cómo es? ¿No es cierto? Ahora yo estoy en Bogotá por el Congreso Latinoamericano de Administración Pública, y la verdad es que he sentido una envidia sana, pero envidia del sistema de transporte público aquí. Bueno, sí. O sea, a ver, tenemos que pensar, ¿no es cierto? Y cómo han combinado. La gente usa bicicletas en largos trayectos, llega al transporte, cuelga su bicicleta ahí, ¿no es cierto?
y de ahí se sube en el bus, los alimentadores, cómo funcionan, o sea, ¿qué nos pasa a nosotros como sociedad para mantener y tratar de retroceder la reforma del transporte urbano? Eso es inaceptable. Tenemos que defender esa reforma y seguir avanzando, porque la seguridad de las personas está de por medio. Y la salud también, dicho sea de paso. Sí, no, Bogotá tiene grandes ciclovías, pero Es. kilómetros de ciclovías, es una maravilla. Ahora, regresando al reciclaje, del cual no me quiero olvidar. Se aprobó la ley durante la pandemia, yo le decía no tiene facultades para eso, pero igual se aprobó. Y lo que yo le dije, yo tengo una boca bien fea, ¿no? Se cumplió pues porque las municipalidades no han hecho nada. Bueno, Nada. pero, a ver, ahí tienes razón, pero no es por esa ley. O sea, el problema fundamental es que habían dos normas que estaban en paralelo. Una de ellas es la del plástico de un solo uso, ¿no es cierto?, que es la que se quiere retroceder ahora, y la otra era la de gestión de residuos sólidos. Exacto. ¿No? Y en esa ley, el reglamento todavía no se ha aprobado. Yo lo dejé prepublicado. O sea, eso es una cosa que también ahí necesitamos, o sea, a ver, necesitamos que el Estado entienda que hay cosas que no deben pararse. No importa que haya cambio de gobierno, por favor. Son políticas de Estado. Y el tema de los residuos, la gestión de los residuos. Aquí también, tú no vas a una calle y encuentras las bolsas tiradas de basura o las papeles. No, no hay. Hay una cultura. Necesitamos avanzar en eso, pero el Estado tiene un rol normativo. Tiene que generar las condiciones habilitantes para que los ciudadanos, lo que te decía al principio, vayamos por el camino A o vayamos por el camino B. Y aquí no estamos logrando avanzar porque, por ejemplo, esa norma que es tan importante y tan crítica, todavía no se está poniendo en obligación. O sea, ningún municipio tiene la obligación hoy día porque el reglamento no se ha aprobado. Entonces, no hacen nada. ¿Qué pasó? ¿Por qué se quedó? Por el cambio de gobierno, por favor. Así es. Yo le Muy bien, a ver, que revise la normativa. Estábamos perdiendo un ratito la comunicación. Abel, no sé si tenemos preguntas del público, por favor. Así es, Rosa María. A ver, permíteme transmitirle a la señora ministra. En cuanto a la minería formal, ¿cuál es el nivel de estándar? Siempre nos preguntan esto, que tenemos en la minería formal. ¿Qué tanto contamina la minería formal nuestro medio ambiente? A ver, esa es una muy buena pregunta, ¿no? Hace 50 años nosotros no teníamos los estándares que tenemos hoy día. De hecho, hoy día la minería formal, ¿no es cierto?, es altamente regulada en temas como el agua. Están obligados a recircular el agua en muchos casos, tratar el agua, y no pueden, cualquier residuo que quede, no pueden devolverlo sin un nivel de tratamiento mucho mejor que el que le damos nosotros muchas veces. Lo segundo, en el tema de los procesos que generan, por ejemplo, humos, ¿no?, que uno ve y dice, oye, está saliendo, me está contaminando. La verdad es que ahí también hay una normativa que regula los estándares y no permite que puedan emitir al ambiente gases tóxicos, ¿no? Y lo tercero, por ejemplo, todos los procesos asociados a la actividad minera, como la generación de residuos no mineros, ¿no?, sino de residuos de, digamos, de sus comedores, también son regulados y también tienen que responder por ello. Y en los residuos que genera la minería, que son los que van a los relaves, es ahí donde está la regulación mayor. Se tiene que tener una geomembrana para que no pase no contamine la napa freática, por ejemplo, ¿no? Hay una regulación muy importante sobre la seguridad, la estabilidad de los espacios donde se colocan los residuos mineros. Y ahí, por ejemplo, también ahí le hemos sugerido al sector minero explorar, de hecho estamos impulsando una iniciativa de economía circular basada en investigación científica con la Universidad Pública de Navarra para analizar relaves. Exacto. Y ver qué necesitaríamos hacer para que esos relaves se pudieran utilizar, por ejemplo, para construcción de carreteras, o sea, para diferentes construcciones que podrían usarse. Eso es economía circular y estamos investigando en eso. Claro, y hay muchísimas, hoy los relaves no se usaban,
Ayer como decían, la Southern explota el desmonte, lo llamaban así, que en realidad tiene todavía la posibilidad de sacarle mayor mineral, y esto se está estudiando a la ciencia básica. Hay nuevos usos y se puede hacer. Pero yo siempre le digo al público, acá tienen una autoridad, la minería formal en el Perú es altamente regulada, tiene estándares muy superiores a muchas otras partes del mundo donde se explota también mineral. Somos es tan altamente regulada que por eso pues florece también la informalidad. Porque el informal te dice, yo con ese estándar no puedo. Sí. Entonces destruye todo. Pero es altamente regulada. Esa es la verdad. Muy bien. Ha sido la hemos distraído de su congreso. Rosa María, decía Abel. tengo otra preguntita. Sí. El tema de la agricultura, ministra, los insecticidas, los pesticidas, ¿qué tanto contaminan nuestro medio ambiente? Ajá. Eso es un tema que daría para un programa completo. Pero mira, la respuesta sencilla es muchísimo. O sea, la gente abusa. Por ejemplo, los tomates, ¿no es cierto?, son altamente sensibles a las plagas. La papa es altamente sensible a esa plaga. Pero en vez de usar lo que llamamos el control biológico, y ahí hay ejemplos maravillosos. En Puno yo vi una investigación científica muy interesante de cómo usaban los carábidos, que son como unos escarabajos, que eran los que se comían a la larva que afectaba a la papa. Por lo tanto, te limpiaban el terreno. Control biológico. Pero en vez de hacer eso, mucha gente opta por lo más caro, porque además ese control es más barato en muchos casos. Optan por lo más caro, que son los pesticidas, los agroquímicos, y eso contamina muchísimo, y además está probado que hay una conexión directa con enfermedades, ¿no es cierto?, como cáncer de estómago, de colon. Ahí toda la línea de productos orgánicos es la línea en la que tenemos que avanzar. Pero, ministra, le digo una cosa, el problema es que nadie controla, no hay ningún control del Ministerio de Agricultura, y no podría haberlo, son millones de hectáreas, sobre los pesticidas y agroquímicos. Se podría controlar en el punto de venta, pero no en el uso. Y completamente de acuerdo. El problema es que nadie lo controla. Y esa agricultura familiar de subsistencia utiliza estos agroquímicos y luego hay que protegerla, cuando probablemente contamine mucho más que cualquier otra actividad. Es un problema, por ejemplo, necesitaríamos un programa entero para explicarle al público qué es lo que nos estamos comiendo, pero no hay ningún control del Ministerio de Agricultura. Y esto es bien complicado. En la agroexportación, como usted dice, donde hay otros controles, porque te controla tu cliente y quiere un producto orgánico, vas a tener a alguien en tu planta de envasado, vas a tener a alguien en campo controlándote. Pero en la agricultura de subsistencia familiar que alimenta al país, en esa agricultura se echa cualquier cosa y nos lo comemos igual. Entonces, lo que se exporta no. Esa agricultura de élite, la que más invierte, esa está súper controlada por el cliente externo. En cambio, nosotros no tenemos quien nos proteja. Y nadie Pero dice nada. Ahí no veo ahí no veo a las ONGs antiextractivistas gritar por el medio ambiente, porque hay que decirlo, en este gremio hay mucho de oportunismo, ¿eh? La verdad que también. Mira, como en todos lados, tenemos a los que aprovechan y a los que realmente lo hacen por convicción. Ahora, hay, por ejemplo, algunos casos exitosos. Yo compro todas las semanas en la agroferia campesina de Magdalena, ¿no? Esa es una agroferia de productores orgánicos, chiquitos, que vienen de todas partes del país. Y ahí yo encuentro, la verdad, todo lo que necesito. Entonces, tenemos la oportunidad. Si hiciéramos esa conexión para hacer crecer estos puntos de venta que accedan a la gente y empezáramos a generar esa cultura de, yo quiero un producto que no use pesticidas contaminantes. Hay que hacer el control en el punto de venta, estoy de acuerdo contigo, porque además se permiten algunos que ni siquiera están permitidos formalmente. O sea, se venden algunos que no están permitidos formalmente.
Entonces, hay que hacer el control en los puntos de venta y los consumidores también podemos hacer la decisión del cambio. Nosotros como consumidores podemos empezar a exigir ciertas características de los productos también. Pero el orgánico es más caro, pues, doctora. Te voy a decir, el orgánico no. A ver, yo creía eso también, pero eso pasaba hace 10 años, cuando empezamos a conocer aquí los productos orgánicos. Hoy día, te aseguro que no. ¿Dónde vas a encontrar 3 paquetes de fresas orgánicas por 15 soles? Más de 1,5 kilos. ¿Pero cuánto trae en kilos? Medio kilo cada uno. Ah, 1,5 kilos. Está bien. O sea, yo creo que puedes conseguir más barato. Y cuando están de oferta, están a la mitad. A 7.50. De oferta sí la compraría. De oferta sí. ¿Me entiendes? Y así tienes un montón. Las papas nativas, por ejemplo. Hay una oportunidad interesantísima de papas nativas que nosotros ni siquiera podemos encontrar en los supermercados o en los mercados tradicionales, ¿no? Claro. Y tenemos una serie de productos también de la biodiversidad, por ejemplo, el cuyuro. El cuyuro es un alga que le llaman el caviar de los Andes. Yo la he buscado por años en los mercados y no la encontraba. En la agroferia campesina la encuentro. El cuyuro es bien interesante para mí porque es un alga que tiene más contenido de hierro que las lentejas. Podría servirnos un montón en la lucha contra la anemia. Sin embargo, ni la promovemos ni la usamos, y podría servir en la economía familiar justamente en las poblaciones altoandinas, porque crece solamente en lagunas altoandinas. Ahí está. Muy bien. Muchísimas gracias, ministra, por haber estado con nosotros esta mañana. Como ven, hay mucha tarea y muchos caminos, y es una pena que, digamos, el gobierno no ponga más esfuerzo en ciencia, docencia, participación, y explicarle a la población que sí hay una preocupación por su salud, por el ambiente, pero que esta tiene que tener una base científica, no política. No podemos politizar el ambiente, porque después ya no tenemos nada, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Bien, Rosa María, nos vamos. Y les recuerdo que tenemos nuestro PayPal, que ustedes pueden ingresar en nuestra página web, y nuestra rifa el próximo 10 de diciembre, premios contantes y sonantes, la cuenta bancaria 193-2000353-087, y el voucher lo envían al 959679662. Y mañana les cuento que ya tenemos Newbies, Rosa María, para que estas billeteras electrónicas, y les voy a contar para que los que quieren ayudarnos a través de Newbies también lo puedan hacer. Así que todo eso. Cuídate mucho, Rosa María. Chao. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.